Políticamente Incorrectos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Políticamente Correctos. Yo soy Néstor Olivares, mejor conocido como Dougie Olivares para la flota. Y pues me acompaña, como siempre, mi amigo, el director de Agenda MX, este portal de análisis político-social, que pues, tiene su base aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, pero pues obviamente nos pueden leer en todo el universo y medios por conocer. El señor Tomás González Corro, hermanito, ¿cómo estás? Mi estimado Néstor, el Dougie Olivares, ¿cómo estamos? Aquí estamos políticamente incorrectos, como siempre, rompiéndola en redes sociales y haciendo una que otra diablura. Así lo es. Oye, Tomasito, pues mira, yo creo que ya tenemos harta a la gente porque los últimos programas hemos estado hablando de un tema muy particular, que fue la marcha en defensa del INE. Ese tema intrascendente, como mencionamos en el podcast con Lulú López, donde analizamos cómo se desarrolló la marcha en defensa del INE. Y pues decimos que es una marcha intrascendente porque para el presidente de la República fue tan intrascendente que se chutó 15 días hablando de la misma. De que pues, vimos que su ego se vio lastimado al ver toda la convocatoria ciudadana, la participación ciudadana que se vio. Y si no, pues lo invitamos a checar ese podcast de la marcha a favor del INE que hicimos con nuestra amiga Lulú López. En ese podcast cerramos preguntándole a Lulú, como si fuera una vidente, como si fuera nuestra Madame Sassou, nuestra Moni vidente, pues la premonición, ¿qué íbamos a ver en esa marcha? Y pues, la verdad no había que ser divino para saber todas las cosas que iban a suceder y que pasaron totalmente, es lo que vimos en esa marcha. Así es, y es que la marcha del INE lo estamos retomando justamente para poder hacer el enlace con el tema de hoy, mi estimado Néstor. Y es que, pues sí le incomodó al presidente. Bueno, a ver, vamos a jarochizar el término incomodó. Sí imputó al presidente. Sí se puso como perro rabioso, hasta echaba espuma una semana antes y una semana después. Y pues obviamente eso le generó hacerla de reaccionario. Entendiendo reaccionario como aquella persona que responde, que reacciona a algún acontecimiento. Entonces, y digo, hago énfasis en el concepto reaccionario porque está muy ligado con el concepto conservador, etiqueta que suele ponerle a sus adversarios políticos, Néstor. Así es, y te acuerdas que dijimos, híjole, pues el presidente le ardió su vitacilina y pues la reacción del presidente ante esta marcha ciudadana que juntó en muchas plazas del país alrededor de 4 millones de personas, tan solo unas 400,000 que desfilaron por toda la Avenida de la Reforma en la Ciudad de México, pues le caló al presidente y su reacción fue en ese momento decir, pues yo también voy a hacer una marcha. Y ahí todos los gobernadores y la gente de su gabinete diciendo, chingada, ¿qué acaba de ocurrir? ¡Puta madre! ¿Qué invento se acaba de echar? Y pues empezó a convocar, dice, vamos a hacer una marcha y va a haber más gente que en esa marcha. Y pues también ya sabemos que sus paleros de mismo gobierno, entre ellos el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que esa marcha pues valía para pura madre, que la buena iba a ser la de AMLO. Y te digo, el vaticinio de Lulú López es que íbamos a ver pues atascadísimo la marcha de López Obrador, iba a haber acarreo de varios puntos de la República Mexicana, apoyado, organizado por los gobiernos que están del lado del presidente, a favor de su cuarta transformación, y tal cual sucedió, Tomasito, tal cual sucedió. Y vamos a ver, ahora analizar o revisar cómo se fue dando esto, al igual que lo hicimos con la marcha a favor del INE, cómo se dio la marcha pues convocada por el presidente. Y que curiosamente, pues al título de este episodio le pusimos marcha, desfile o procesión. Entonces, vamos a ver, en el acarreo, Tomás, como siempre el acarreo, como siempre hubo coacción, amenazas a empleados de gobierno para poder ir, coaccionar también a las personas, no solamente a los empleados de gobierno, como se hizo ya en las inútiles convocatorias para recabar firmas para las chingadas estas consultas populares para enjuiciar expresidentes y para la revocación del mandato, que fue un total fracaso, pese al acarreo y todo esto, un total fracaso, porque los resultados que se obtuvieron en esas dos
consultas populares, pues sus resultados no fueron vinculatorios. ¿Qué significa esto? Que no tuvieron los suficientes números para tener un valor jurídico. Entonces, un desperdicio de dinero y un desperdicio de molestias a la gente a la cual se coaccionó. Así es, y es que, a ver, es importante decir que cuando hablamos de acarreo, mi estimado Néstor, estamos hablando de una práctica ilegal, sobre todo y considerando que con este acarreo que vimos de la marcha, desfile o procesión del día 27 de noviembre, se confirma y ratifica la idea de que López Obrador es el rey del cash. A ver, Néstor, ¿tú crees que hay alguna factura por ahí de la renta de algún camión? ¿Crees que hay alguna factura de las viandas que se compraron? No, no las hay porque todo se movió en cash, en money, en efectivo, en F, justamente para no dejar rastros o huellas del dinero público, dinero de los impuestos de las y los mexicanos que se invirtieron en este acarreo. A ver, suponiendo sin considerar en esto que la cifra fue la dada por el gobierno de manera oficial, 1.200.000 personas. Ahora divide 1.200.000 personas entre 45. Que es el promedio de un camión. Autobús, un camión. Y de ahí, el número que salga es el número de camiones que utilizaron y de ahí multiplícalo por 15,000, 20,000 o 30,000 pesos por camión, dependiendo la distancia. ¿En cuánto nos salió ese acarreo? Porque, por ejemplo, de aquí, de la ciudad de Jalapa a la Ciudad de México, son que 4 o 5 horas de viaje. Digamos, es un viaje relativamente corto. Gente de Puebla que está a 2 horas, pero hubo gente de Quintana Roo, hubo gente del norte que los desplazaron, de Sonora. Impresionante la cuestión. Y decir acarreo porque, mira, no engañamos a nadie. Hay gente que todavía puede haber gente ilusa, que se puede decir que abusan de su nobleza, ¿no? Y pues en la noche anterior a la marcha, pues ya empezaron a circular imágenes. Aquí en la ciudad de Jalapa conocemos los puntos conocidos donde se han realizado pues estas prácticas de acarreo, algunos actos políticos, no solamente en esta administración, ojo, también se han realizado en las administraciones anteriores. Claro. ¿Ok? Son prácticas que han estado, están y seguirán estando. Conocemos puntos aquí en la ciudad de Jalapa. Entonces, como ya se sabía, varios periodistas, varios reporteros se situaron en estos lugares y a partir de las 10 de la noche, misteriosamente o coincidentemente con estos términos que usan las personas en gobierno, pues empezaron a juntarse un montón de autobuses, muchos de primera. De primera. De servicio de primera. Es una lana. Y pues coincidentemente, pues al día siguiente había una marcha numerosa anunciada por el presidente en la Ciudad de México. Y ahí se empezó el jugueteo, ¿no? Entonces decíamos, oye, pues no manches, ¿cuántos? Y después empezaron a circular fotos en redes sociales de empleados o jefes mismos de unidades dentro de las dependencias de gobierno, muy contentos posando con banderines, como formando parte de una comitiva donde hasta venía el número de autobús. Yo vi, el número más alto que yo vi fue 70, o sea que había 70 autobuses donde yo me quedé, que partieron de aquí de Veracruz, no sé si de Jalapa o de Veracruz, pero yo me quedé en el número 70. Sí, a ver, una amiga en la Ciudad de México contabilizó así en su trayecto, porque andaba por allá ella en actividades de su onda artística y todo lo demás, contó en fila, o sea, en una transitada por ahí, 43 camiones en fila Veracruz, O sea, más aparte, digo, más el dato que te estás dando de 70, o sea, pues calculemos 70, 80, 100, o sea, el caso es que es una brutalidad de camiones, Néstor. Así es, y pues una gran puntada que tuvimos aquí conociendo todas estas prácticas es que al día siguiente, pues es conocido que también el gobernador del estado de Veracruz, el ingeniero Cuitlahua García Jiménez, organiza también unas conferencias como mañaneras también, pero pues, conferencias de prensa, en donde dijo que los mismos veracruzanos se cooperaron de su bolsillo para pagarse ese transporte hacia la Ciudad de México. O sea, eso es un punto de descaro o cinismo rampante, tal cual. Y muchas cosas, o sea, vimos funcionarios de todos los niveles, vimos diputados, operadores municipales, etc. A mí me llamó mucho la atención, porque aquí en Veracruz, bueno, ya hubo un cambio de presidente en el poder judicial,
del estado de Veracruz. Que como sabemos, la división de poderes está el gobernador, que es el ejecutivo, el legislativo, que es ahorita el presidente de la Cámara del Congreso de Veracruz, y el presidenta del Tribunal Superior de Justicia, o sea, el Poder Judicial del Estado de Veracruz, que son al mismo nivel. Uno no está abajo del otro, son al mismo nivel la división de poderes. Pero estaba esta señora, ahora ya expresidenta del Poder Judicial de Veracruz, la magistrada Isabel Romero, que posando como si nada, apoyando el proyecto del presidente, como una fanática más. O sea, la marcha fue en domingo, sabemos que se aplica pues la cuestión laboral, que el domingo es un día de descanso en que cualquier persona puede ejercer sus derechos políticos, ¿okay? De preferencia política, etc, etc. Pero la figura investida, el grado que tiene esta persona, que es el titular máximo del poder, en ese momento. Todavía era la presidenta del... Pues, te deja entrever muchas suspicacias que acá pues sabemos cómo se están moviendo las cosas en Veracruz, y sospecho que también en otros lados del país. No creo que sea un tema exclusivo, pero bueno, el gobernador dijo eso, que los mismos veracruzanos se cooperaron. Eso dice la autoridad. Pero nuestras buenas fuentes de información que tenemos dentro de las mismas dependencias hablan de manera chocante cómo los obligan, cómo los coaccionan o les condicionan, entre comillas, la entrega de programas sociales, que ya, gracias a Morena también, son un derecho, tener acceso a los programas sociales. Pero, pues bueno, sabemos cómo se las juegan, porque en estas cuestiones de las consultas populares, por ejemplo, hubo gente dentro del mismo gobierno que me platicó que los obligaban a conseguir 300 firmas o 300 credenciales del INE para poder iniciar el proceso de lo de la consulta y todo esto. Entonces, y también mucha gente dice, oye, de aquí de mi dependencia se van 30 personas y del otro lado se van tantos y ya tienen los camiones y se les descompuso el camión y les dijeron que pagaran de su bolsa, que después se los iban a reembolsar, que pues dudamos que vaya a suceder esto. Pero bueno, la cuestión del acarreo se vio, Tomás, y ya hay fotos también tomadas con dron allá en la Ciudad de México, donde se ve que marcha el batallón, se puede decir, de gente, y a los costados se ven los autobuses ahí descaradamente. Pero bueno, jurídicamente tienen razón, o sea, pues sí, nosotros vamos marchando y hay unos autobuses ahí, pero si vincula las cosas y se te prende el foco, sabes de qué se trata la situación de un vil y descarado acarreo, que como tú dices, ellos dicen que marcharon 1.200.000 personas. Así es, y es que, a ver, es importante dejar en claro, Néstor, a la audiencia, quienes nos acompañan, cosa que agradecemos muchísimo, que nos sigan podcast a podcast aquí en Políticamente Incorrecto. Es que cuando tú dices de que nuestras fuentes, la gente que conocemos, que nos dice, nos comenta, es porque tenemos las pruebas de gente ahí interna. O sea, la información nos la está dando la misma gente que literalmente ya está hasta la madre de este tipo de prácticas, que como bien dice, no son prácticas nuevas, pero hoy son prácticas reiteradas, retomadas y remasterizadas por parte del gobierno de Morena, en donde ya no solamente los obligan a ir, sino además incluso les pasan charola, les descuentan de su salario, etcétera. O sea, les mochan para la cooperacha, y alguien se va cabezón en todo eso, mi estimado Néstor, para aportar algo para estas marchas, para esta convocatoria. Pero no solamente el transporte, Tomás, se ven lonas claro, que nosotros sabemos distinguir entre que se mandan a diseñar especialmente, que sean estéticas, gorras, playeras, parafernalia, para ensalzar esta figura del presidente López Obrador. Por eso decimos que pues esto o fue una marcha, o un desfile, o una procesión. Pero vamos a ver entonces... Porque además esos diseños los mandan digitales, ya nada más imprímelas. Sí, nada claro. Más imprímela, o sea, se diseñan en un lado y ya nada más se manda. Claro, para tener una imagen institucional y corporativa, ¿no? Ahora, ¿cómo fue el desarrollo de la marcha, Tomás? El presidente desfiló. El presidente ahí anduvo marchando junto a 3 de sus corcholatas, que es Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, su secretario de Gobernación. Claudia Sheinbaum metiendo unos codazos que hace cuenta que estaban jugando fútbol americano ella para salir junto al presidente en todas las fotos, ¿no? Algunos de sus fanáticos escupiendo a Marcelo Ebrard. Y el más mesurado a Adán Augusto. Pero ¿cómo ves esta cuestión de que el presidente cumplió su palabra de
pues encabezar esta tal vez su última marcha. Al más puro estilo de su pariente por aquel apellido José López Portillo, que por ahí salieron a relucir algunas imágenes respecto a alguna marcha que salió el entonces presidente José López Portillo. Y hago el recuerdo de Jolopo, como se conocía, justamente porque no es nada nuevo, es la reinstauración de ese sistema monolítico partidista que hoy López Obrador, al encabezar esta marcha, desfile o procesión, busca hacer. Y efectivamente, todo parece indicar que es la última, así como que pues ni modo, tengo que cumplir, porque hay versiones que dicen que en reiteradas ocasiones se le acercaron para tratar de llevarlo en carro, en esto, el otro, para que no hiciera el tránsito. Creo que se aventaron 5 o 6 horas. 6 horas. 6 horas, ¿no? Y digo, con la información que ya tenemos respecto a la salud del presidente, pues la verdad es que fue una osadía, verdaderamente poniendo en riesgo su propio estado físico, como en su momento también lo hizo Epigmenio Ibarra, que hasta se nos desmayó por ahí. El hombre que lo peinaban las balas en las guerras, que presume ser corresponsal de guerra, y pues no pudo con una marchita, ya se nos andaba desmayando porque según el presidente que salió a defenderlo, es que se cansó de cargar su cámara, que es muy grande, y pues mi hermanito, nosotros sabemos, como tú mencionaste, pues qué pendejo, porque existen ya las llamadas cámaras de acción que pesan como a lo mucho 150 gramos y te graban en 4K, o sea, un formato de calidad superior. Pero bueno, el señor todavía romantiza, igual que la 4T misma, ama lo viejo y quiere cargar su camarote. Pero bueno, el Epigmenio, pues no se le ocurrió utilizar un poquito de sus 150 millones de pesos, exacto, de los cuales se le dio un crédito en el gobierno para comprar una cámara de acción. Oye, Tomás, pues yo sospecho que también el mismo presidente tuvo ahí una maña de encabezarla y arriesgándose, poniéndose así de pechito como para también ser pues tentados a hacer algún tipo de atentado a su figura, ¿no? Y desatar ahí alguna figura de mártir. Eso veo yo. O sea, no solamente es, mírenme, porque había policías de civiles, claro, había los del Estado Mayor Presidencial que ahí ya estaba, no existen. Ahí está. Se ven las fotos como hay unos cuates con una actitud que están cuidando, creando cierto perímetro alrededor del presidente, porque también no cualquiera se acercaba al presidente. Claro, o sea, es un tipo de maña, ¿no? Y a ver, el lenguaje simbólico del presidente es: yo estoy al frente de todo esto. O sea, para que sus huestes en un lenguaje armado de ejército tome el valor y no se eche para atrás. Es decir, como diciendo, yo, viejito, enfermo, a punto del ataúd, todavía puedo encabezar la cuarta transformación hasta su final. Pero a mí se me suena total estupidez. No, claro. A ver, el presidente alzando la voz, ¿contra quién, Tomás? Es que ese es el tema. Ese es el tema. El presidente es un experto round de sombra. El presidente siempre lo ha hecho y antes lo hacía, ya lo dije en el otro podcast, siempre lo hacía contra la figura del poder que estaba en ese momento, pero ahorita la figura del poder es él. Y entonces la marcha fue en contra de las personas que están no le gusta lo que él hace, contra el pueblo que no le gusta lo que hace, en contra del pueblo, en resumen. O sea, es para demostrar quién tiene el chile más grande. Exacto. O sea, es el clásico pleito de los borrachitos, ¿no? A ver quién tiene el chile más grande, a ver quién escupe más lejos o quién orina más. O sea, ¿quién hace más espuma? Sí, no. O sea, es justamente el bravucón, el personaje picapleito que va y busca y sale con su flota del arrabal. Cualquier cosa, Néstor, menos un estadista. Lo que vimos también fue, Tomás, que no hubo presencia de retractores a la marcha. O sea, no hubo quien fuera a picar o a provocar dentro de la marcha del presidente, como en el caso de que si hubo gente afín a la 4T que fue a provocar a las personas que marcharon a favor del INE. Pero aquí la gente ya sabía y dice, ¿para qué? ¿Para qué, hombre? Déjalo ahí, hombre. Que haga su show, que es lo que quiere, como loquito, ¿no? También en el desarrollo de la marcha, posterior también a la marcha, me adelanto tantito, los famosos chayoteros del presidente, que no existen, ¿no? Pero son medios aliados, como él lo dice. Pues había un tipo de adoración mesiánica, como te digo, esta procesión con esa figura mesiánica y salvadora que iba
a la cabeza, pero en el momento en redes sociales se veía, sí, la gente respira AMLO, él es el corazón de este movimiento y todo eso. O sea, esa figura mítica religiosa. Que encabezaba esta procesión. Por eso decimos que es o fue una marcha o fue un desfile o una procesión del presidente. También, Tomás, de estos 1.200 millones, 1.200.000 personas, que andaban según como llegaron ahí a la procesión, pero no llegaron todos al Zócalo. No llegó al Zócalo. A ver, si hay alguna característica del acarreo, es que los obligaron a ir. Llegaron. Les pasan lista. Y una vez que pasaron lista, ya chingué, ya cumplí, ya me voy. Entonces, yo creo que sí. Porque además también los obligaron, Néstor, a tomarse la foto para el Face y publicar en sus redes sociales de que estaban muy felices de apoyar al presidente. Por supuesto, las ligas de sus publicaciones, pues las tienen que pasar a reportar. Porque es todo, o sea, han sofisticado tanto este tema del acarreo y los apoyos presidenciales que llegan hasta el tema de corroborar, uno, que fuiste, y dos, que hiciste una publicación en donde te muestras profundamente feliz y convencido y agradecido del movimiento. Pero ya una vez que hiciste todo eso, fuck off, ¿eh? Porque decían por ahí que entonces qué chiste tiene. Sí, te mamas 6 horas desfilando, pues las patitas ya duelen, Tomás. Sí. Y todavía el señor llegó y se echó un discurso, una perodata, que se supone que a eso ibas, no solamente a desfilar, a escuchar al líder, porque era su mensaje por su 4º año de gobierno. Y se mamó un discurso de 1 hora 40 minutos, Tomás. En donde, pues, mira, ni entramos en detalles, porque ya sabemos que todos, no solamente los discursos que se echa el presidente en sus informes, los legales, sino esos que hace cada 3 meses, es lo mismo. Y es exactamente lo mismo de la mañanera. La mañanera remasterizada. Pero a mí me llama mucho la atención, porque hay mucha gente que están muy chavos para saberlo, recordarlo, pero estas convocatorias y estos tiempos tan largos que había una persona en Cuba que se llamaba Fidel Castro, que hacía estos llamamientos a las plazas públicas de allá en La Habana, allá en Cuba, y se chutaba unas perodatas de horas, unos discursos de horas, en donde, bueno, allá el régimen está un poco más militarizado y te quedabas a escuchar y adorar el mensaje también de este líder de la revolución cubana socialista. Así es. Y además, a ver, digo, hay niveles en cuanto a perorata, ¿eh? Porque el nivel discursivo de Fidel Castro, digo, no lo voy a defender porque es indefendible finalmente con el resultado de su gobierno allá en Cuba, la dictadura cubana que él encabezó. Pero en términos discursivos, qué tipo tan fluido para hablar horas y horas y horas de manera fluida, rápida, congruente. Haz de cuenta que la primera frase hilaba con la del medio y con la final. Es decir, no perdía el sentido de lo que el motivo por el cual estaba llamando en su reflexión, en su discurso, en su mensaje o en su perorata. A diferencia de este presidente que, híjole, mira, lo que dice lo podría decir en 10 minutos. pero pues ya sabes que la hace cansada, justamente tratando de vendernos la idea de que es un ser reflexivo, que piensa lo que está diciendo. Y su gran aportación, Néstor, de entre toda la perorata, el humanismo mexicano. What the fuck is that? Es una de esas cosas que se inventa como siempre. O sea, una ocurrencia. O que dirán de mi pueblo, una reverenda mamada. Sí, claro. La verdad. Y bueno, ya pasamos a este punto del evento y la fregada. Ahora vamos al análisis posterior, Tomás. Te voy a hacer una sola pregunta. ¿Qué cambió en México después de esta marcha multitudinaria, el evento del año? Pues en términos de resultados de situación económica, de seguridad, nada. Sí, disculpa, me equivoqué, porque ya anunció un 20% de aumento al salario mínimo.
porque para como está la inflación, Pues es claro. absolutamente nada. Pero el número se oye chingón. No, hay época, además de justicia social, de humanista, mi estimado Néstor, pero en sentido estricto para el gobierno, para los resultados gubernamentales, para el presidente, para su gente, no cambió nada. No así para la oposición, Néstor. Porque en la pulseadita, ahí podemos ver otro score. A ver, vamos a esto. No cambió nada porque el desabasto, o sea, terminó la marcha y yo creo que el presidente dijo que acaba de cambiar México con la realización de esta marcha. No, o sea, el estante, el anaquel de medicamentos sigue vacío. Los niños que tienen cáncer no tienen sus medicinas. El feminicidio continúa, no se detuvo. ¿Qué otra cosa? El huachicoleo que dice él desde hace 3 años dijo que se acabó. Ahí sigue porque dice, es que el huachicoleo en Puebla. Todo sigue, Tomás, o sea, no pasó absolutamente nada. Hasta el salario de maestros en Veracruz no se los han pagado. Lo único que cambió fue, al ratito te voy a decir mejor, te voy a decir para mí una percepción de lo que tengo que sí cambió. Pero a ver, ¿qué otra cosa hubo? Un intento de legitimar el acarreo. Morena decía, es que vamos a apoyar a los que no puedan ir, nosotros los llevamos. Eso es acarreo, es ilegal. Claro. Pero ellos intentaron de alguna manera cuando les dijimos, ¿va a haber acarreo? Ellos dijeron, sí, va a haber acarreo, sí, vamos a ayudar a la gente a llevar. Un intento de legitimar esta acción ilegal. Esa es una cosa. Ahora, los resultados también. Pues se supone que en inicio esa marcha iba a ser la contramarcha de la reforma, de la defensa del INE, de la reforma electoral. Y ahora vamos a hacer una marcha de los que sí quieren la reforma electoral. En el transcurso, en los 15 días en los que se fue para cambió el discurso y dijo, no, va a ser para celebrar a México. Para eso. Porque sabían que iba a estar perdida la cuestión de la reforma electoral. Cosa que está sucediendo porque la iban a discutir hace 2 días. Y estamos grabando este podcast en un viernes 2 de diciembre. Y pues dijeron, pues la vamos a posponer para el 6 de diciembre. ¿Por qué? Porque no tienen los votos ni siquiera de los aliados de ellos. De un momento a otro, sabemos cómo es la postura del Partido Verde, que se vende al mejor postor. Y en este momento hasta el Partido Verde se le está poniendo pendejo al grupo parlamentario de Morena porque pues, está vendiendo caro sus votos que necesitan para poder hacer el plan B del presidente, esta reforma a leyes secundarias. Entonces, ni siquiera para eso les sirvió en su momento. Se supone que iban a entrar con todo. Entonces, no sirvió de nada tampoco en el tema de la reforma electoral. Ese es el punto, porque a ver, justamente la pulseada por el tema de la reforma electoral, el presidente hoy salió trasquilado. Y salió trasquilado porque, uno, se confirmó que no tiene los números para una reforma constitucional de carácter que le permitiera la transformación o la destrucción total del INE tal y como lo estaba planteando, porque no tiene las 3/4 partes de la Cámara de Diputados, no puede construir una mayoría calificada como se le conoce, número 1. Número 2, el famosísimo Plan B de irnos entonces a unas reformas en leyes secundarias, tampoco. Justamente el Partido Verde del PT dijeron, no es para tanto, brother. Además, el Partido Verde desempolvó una reforma que ellos habían propuesto a principios de año para que los bancos pudieran literalmente confiscar el salario de los trabajadores que tuvieran algún tipo de préstamo. Y que el presidente también dijo que lo había vetado. Bueno, en este periplo dijo el Verde, bueno, pues podemos hablar de la reforma electoral en leyes secundarias, pero aquí está esta reforma que yo planteé. Y entonces ahí se va a atascar el asunto. Y cuando se dice que se va a atascar el asunto, es que pareciera que la propuesta de reforma electoral constitucional o de leyes secundarias está muerta. Lo único que estaría quedando sería el tema del debate y discusión respecto a los consejeros ciudadanos, que también tienen que discutir entre todos los partidos, porque también son a propuestas con mayoría calificada. Oye, Tomás, y también hay una fecha límite, no tengo bien el dato en este momento, pero tienen pocos meses, ya entrado en 2023, hasta donde podrían hacer esta reforma electoral por el simple hecho de que, por ley,
va a iniciar ya el periodo electoral El año rumbo electoral. al 2024. El año electoral empieza en agosto, julio, agosto, Sí, por ahí, sí. la Constitución indica que no se pueden realizar reformas electorales ya entrados en este periodo ya electoral, en el calendario electoral formal. Si ya inició el calendario, ya no puede hacer reformas, tienen que ser antes para que se apliquen ahí. Exacto. Entonces, pues andan a marchas forzadas, pero como tú dices, parece que pues está morido, dirían los chavos de ahora, ¿no? Este tema de la reforma electoral. Entonces, sirvió para pura madre la marcha. Absolutamente Los pura más de 2,000 millones de pesos que gastaron en esta marcha, desfile o procesión fue dinero tirado a la basura, que con esa cantidad bien hubieran podido abastecer los medicamentos en todas las clínicas, hospitales, centros de salud, en el hospital, mi estimado Néstor. Así es. Ahora, ¿qué otra cosa que cambió? Y que te digo que es lo que yo me fijo. Que esta marcha, el resultado de la marcha o la realización de la marcha va a ser ya contraproducente para el presidente. Porque a estas alturas el presidente al que convenció ya lo convenció y al que no convenció ya no. ¿Quién sabe qué le queda por convencer? ¿A quién le queda por convencer? ¿A qué voy? Te has arrastrado, te has acarreado todos estos pobres empleados de gobierno, abusando de su nobleza, abusando de su necesidad de trabajo, de la posición que tienen, llevándolos, obligándolos a participar en estas consultas, toda esta cuestión de explotación política por parte del gobierno, pues ya están hartos. Ya están hartos y pues están chocados. También la imagen del presidente pues, está total, lo sabemos, a pesar de que él diga que tiene la aprobación y que la chingada. En la última encuesta del Financiero, en días recientes, del 55%. Es decir, Él decía que era el 70%. sí, en 55% la encuesta del Financiero. Pero se palpa los que vemos esto, que hay un hartazgo de la figura presidencial. Ya los hartó tantas mañaneras, ya casi va a cumplir 1000 mañaneras. Entonces, la gente está harta, Tomás. Totalmente harta. Y eso puede ser contraproducente en las cuestiones ya en las elecciones, hacia donde quiera cargar los dados el presidente. Eso. Oye, hay quienes leí un artículo, lamentablemente no recuerdo quién lo escribió, que este desfile, marcha o procesión del 27 de noviembre pareciera para López Obrador ser el inicio del efecto chachalaca. ¿A qué se refiere con el efecto chachalaca? Recordemos que en 2006, con las críticas a Vicente Fox Quesada, que era el presidente, y Andrés Manuel López Obrador andaba en campaña presidencial, su primera campaña presidencial, hubo un discurso en donde espeta al presidente Vicente Fox y le dice, cállate chachalaca. Y a partir de ahí, en esta cultura presidencial que tenemos, pues mucha gente dijo, oye, está bien que seas crítico, está bien que seas opositor, pero una cosa es eso y otra cosa es la ofensa al presidente. Y a partir de ahí, Néstor, López Obrador llevaba 10 puntos porcentuales de ventaja sobre su más cercano perseguidor. Y Felipe Calderón empezó a remontar en las encuestas con una modificación por ahí en su estrategia de campaña, de manera tal que el resultado final es que ganó Felipe Calderón. Regresando al día de hoy, regresando a la marcha, desfile o procesión. Si es el efecto chachalaca, lo único que queda es que López Obrador se queda al final con los más duros de sus seguidores y ya no sea un piso electoral, sino un techo electoral de entre 14, 15 y 16 millones de personas. Que eso, con eventualmente una alianza opositora total, pudiera ganarle al presidente, si no fácil, por lo menos tendría la oportunidad de competir y eventualmente ganar. Pero recordemos esto, están bien los números que está dando porque está cuadrando con lo siguiente que te voy a decir. Siempre el presidente y su gente que conocemos presumían, es que nos lo apoyo yo y 30 millones más. Y decía, sí, nos apoyan 30 millones, que son los números con los que ganó la elección del 2018. Y si era cierto, los números, la aritmética ahí está, los datos ahí están. Pero viene la situación. En las últimas elecciones, recordarás que se perdió un montón, casi la mitad de ese fuelle electoral que tenía, teniendo ahora pues en suma unos 17 millones de votos, que ahora tú me lo estás bajando más, sumándole el hartazgo. Sí, claro. A partir de esas elecciones hacia acá. Entonces, como tú dices, su techo electoral puede estar por ahí de los 16 millones. Sí. Lo cual hace ya alcanzable al presidente, bueno, en el caso específico,
a su marca electoral, que es Morena, con todo y su oposición, porque hace rato dijiste un punto bien importante. El Partido Verde tiene un olfato, vamos, de sabueso, sabe bien para dónde van las tendencias, y si ve que una alianza con Morena no le va a dar lo que ellos quieren, se van a ir del otro lado, sin problemas. Porque ahí te va. Vimos la marcha a favor del INE. También lo comentamos en ese momento. Y vemos ya la marcha de Andrés Manuel. Ya ponderando las dos situaciones, la cantidad de gente que se organizó y que está en contra de estas decisiones y de las políticas del presidente, y después de ver el berrinche y la operación, las cosas que es capaz de hacer el presidente y sus achichincles por satisfacer el ego presidencial, pues los otros partidos, como tú dices, los mismos aliados, van a decir, no me conviene seguir haciéndole al cuento, haciéndole el caldo gordo a este señor, porque después yo voy a ir a pedir el voto para mí y me van a mentar la madre. Ya están midiendo sus riesgos, están viendo por ellos mismos ese peso político que pueden tener el resultado de estas manifestaciones sociales, podemos decirlo. Por un lado, el descontento de las personas, y que las mismas personas son capaces de salir a la calle a manifestarse y tomar las calles y decir esto no me gusta. Y por el otro, ver los caprichos y cómo también mucha gente fue a fuerza, estuvo chocada, todas estas cuestiones del ahuevismo, vamos a ir a huevo a desfilar. Entonces esto ya va a tener repercusiones políticas y pues te digo, ya cada partido va a empezar ya le está midiendo el agua a los tamales y como tú dices, ver si le conviene o no ser un aliado del presidente en las siguientes elecciones. Así es. Oye, y hablando en el contexto futbolístico, Néstor, a ver, haz de cuenta que la oposición político-partidista había venido jugando hasta antes de la marcha del 13 de noviembre como los dos primeros partidos de México en el Mundial. Ceros, aburridos, intrascendentes. Pareciera que fue la sociedad la que en su tercer partido mete los 2 goles, vuelve a salir la sociedad de la cancha y le dice a la oposición, les toca, ya metan el último gol, aniquilen para poder pasar a la siguiente ronda. Vuelve a entrar los partidos políticos y no meten el tercer gol. A ver, no importa, y esta es una reflexión para los partidos, Néstor, no importa qué tanto la gente se movilice, no importa qué tanto la gente esté harta, sino qué tanto la oposición política o partidista tiene la capacidad para articular una propuesta de discurso, de candidaturas, de plataformas y de organización para que ese descontento se traduzca en votos. Porque así como los partidos de fútbol se ganan con goles, las elecciones se ganan con votos. Así es. Y, Tomás, el último punto que me estoy guardando es el factor Monreal. El senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, un hombre que al principio iba a desayunar cada semana con el presidente, se tomaban la foto y que ha sido pues un contrapeso dentro de Morena mismo, que no participó. Y también un hombre que quiere la candidatura presidencial y que no ha sido marcado como un ungido o como una de las corcholatas del presidente y que ya ha tenido sus propios eventos movilizando numerosa cantidad de personas para dar a conocer una plataforma política para buscar una candidatura. Y que a últimas fechas ha dicho que tiene buenas pláticas, se lleva muy bien tanto con los de Morena y los aliados como con la oposición. Y un hombre que pues de manera muy elegante, aunque todos sabemos leer entre líneas, pues dijo, no, pues no voy a ir a la Junta porque pues tengo compromisos o tengo responsabilidades legislativas, y pues se fue a una gira de senadores por España a hacer unas cuestiones del trabajo del senador. Hasta ahí, mañosamente utilizó esa carta, pero vamos, el senador Monreal no estuvo ahí. Y se viene, todos estamos leyendo, 90% leemos que va a haber ahí una escisión, una separación de Ricardo Monreal con Morena. Y creo que ya se viene el tiempo para
que haga un paso al lado y vaya por cuenta propia a buscar pues por otros lados, pero el senador no estuvo en la marcha. No estuvo en la marcha, creo que leyó bien, perfectamente bien leyó la jugada de los duros de Morena. Sabía que si iba, lo iban a atacar, ofender y eventualmente agredir físicamente. Como los seguidores de Claudia Sheinbaum escupiendo a Marcelo Ebrard. Así es, exactamente. Y eso que Marcelo Ebrard es un personaje altamente institucional que le ha salvado el trasero a López Obrador en infinidad de ocasiones. Imagínate, si eso le han hecho un dócil como Marcelo Ebrard, ahora imagínate a uno que se ha presentado con cierto nivel de rebeldía ante el presidente de la República, como es Ricardo Monreal. Y dice, pues saben que después de que había yo anunciado que sí iba a ir a la marcha, al desfile o la procesión, pues no, me voy a España porque tengo allá un pendiente legislativo agendado desde hace varios meses, y en donde tuvo algunas pláticas interesantes y acuerdos interesantes en una primera instancia con Santiago Krill, coordinador de la bancada de los panistas, presidente de la Cámara de Diputados a nivel federal, y hablaron de la reconciliación y que iban a seguir platicando. Bueno, ¿qué pasó? El día de hoy, justamente que estamos grabando este podcast, mi estimado Néstor, 2 de diciembre, viernes 2 de diciembre, había anunciado Monreal que en diciembre iba a tomar postura y que se iba a pronunciar. Y de entrada se pronunció por decir, no, yo soy de Morena, soy fundador de Morena, yo seguiré en Morena. Pero la gran pregunta es, Néstor, ¿le podemos creer a Ricardo Monreal? O sea, ¿qué está negociando? ¿Qué o con qué lo estarían amenazando? Recordemos que su hermano es gobernador de Zacatecas, el cual está hecho un chiquero por la violencia, dicho sea de paso. Entonces, Ricardo Monreal se baja de perfil, baja su bandera y su aspiración, o simplemente como los porteros a la hora de los penaltis, va a aguantar hasta el último momento para salirse y hacer el mayor daño posible. Esos son los retos en términos de política, de estrategia política, que hay que visualizar y hay que ver en Ricardo Monreal. Porque de que está hasta la madre de estar ahí con ellos. Pero ahorita parece ser que su cálculo es, hago como que estoy tranquilo, pero hemos visto sus pronunciamientos previos. Luego entonces nos permite pensar que se seguirá con la idea de salirse. Y el tema no es si lo va a hacer o no, sino cuándo, en qué momento realmente lo va a hacer. Hay que seguir echándole ojo a esto, Tomás. Y bueno, es todo esto lo que sacamos de analizar esta cuestión de la marcha, ni desfile ni marcha, vamos a decir una procesión vil para satisfacer el ego presidencial que tuvimos el domingo 27 de noviembre del año 2022, en donde el presidente pues llamó a sus huestes a marchar, a desfilar, no, a adorarlo. Adorarlo en la procesión de la iglesia pegeniana de los últimos días. Así lo es, Tomasito. Pues, como siempre, un placer grabar este podcast contigo. ¿Dónde te podemos seguir? Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, Tomás González Corro. Igual Facebook, YouTube, Twitter y YouTube como Agenda MX. Ahí estamos generando información, debate y una que otra ocurrencia. Bueno, pues nos estamos escuchando en la siguiente emisión de su podcast Políticamente Incorrectos.